Te Sí, para escuchamos. hablar con relación al acto de entrega del cheque con relación a la reparación del daño ocasionado por ex jefes policiales. En este caso hablamos de carne que debería ser destinado al Ministerio de Justicia. Estamos en primer término con el Procurador General de la República, Sergio Cosio. Bueno, doctor, ¿cómo califican esto que acaba de ocurrir aquí en el Poder Judicial? Califico de histórico y exitoso. Histórico porque es la primera vez en la que el Estado paraguayo recupera bienes en base a una sentencia penal con procesados que están guardando reclusión, que están condenados y además de la condena logramos la recuperación de los bienes. Exitoso porque el resultado ha sido francamente exitoso después de muchos años de pelea porque los abogados de la defensores naturalmente recurrieron, fue a la corte un par de veces y hoy día después de mucho pelear, el Estado paraguayo obtuvo el resultado. Entonces no me quedan más palabras que decir, histórico y exitoso. ¿De cuánto hablamos, doctor, de que se ha entregado hoy en reparación del daño al Estado paraguayo? Hoy se han entregado 482 millones y colita. Queda un saldo que va a ser resarcido porque existen ya bienes embargados. Y lo importante de todo esto, independientemente del monto, es que ahora ya existe un mecanismo establecido, ya existe una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que fue la confirmación de la sentencia de la doctora Gloria Hermosa, que hoy día permite al Estado paraguayo que cada vez que se ha defraudado económicamente pueda resarcirse de sus daños. El monto era mucho más elevado, alrededor de 1.000 millones. Alrededor de 1.000 millones y como dije, este es el primer cheque, hay otro monto que va a ser entregado con posterioridad y hay remates que se van a hacer sobre bienes que ya alcanzan la totalidad del daño ocasionado. Este dinero, ¿dónde quedará? ¿Cuál sería en este caso la utilidad que se le daría si que tiene ya algo estipulado? Teniendo en cuenta que la institución dañada fue el Ministerio de Justicia, naturalmente ingresa a cuenta de Tesoro el monto obtenido y es redestinado al Ministerio de Justicia, que fue la institución damnificada. Muchísimas gracias, el procurador. Eh, Vamos a acercarnos, ¿sí? sí, A la doctora Gloria. ¿vas a hablar con la La doctora doctora, Gloria? sí, con la doctora Gloria Hermosa. Bueno, perfecto. Bueno, doctora, con relación al caso en sí, ¿de qué hecho punible hablamos y quiénes habían sido los condenados? Sí, estamos hablando de un hecho punible de lesión de confianza en la que fueron acusados y condenados Hermes García Balmaceda, Juan Silverio Melgarejo, Carlos Sánchez Cano, Misael Sanabria y Francisco Benítez Figueredo. El tribunal les impuso penas privativas de libertad que oscilan entre 6 a 9 años, condena efectiva, y una vez que quedó firme esta sentencia es que la Procuraduría inicia el juicio de reparación del daño, que concluye hoy con la entrega del cheque de 484 millones al procurador en nombre del Estado paraguayo, y también existen otros bienes que ya están embargados, aquí tienen medidas cautelares de carácter real que van a ser objeto de remate para también proceder después a la entrega del dinero a la Procuraduría. En este caso, doctora, ¿qué es lo que se comprobó con relación a estas personas? Bueno, acá hubo 5 personas acusadas que estaban policías, que tenían a cargo la administración de la Intendencia de la Policía Nacional, como así también proveedores, es decir, los particulares que eran los que deberían haber proveído de esa carne que era para la penitenciaría, es decir, un tema muy sensible también, y hubo una sobrefacturación que fue probado en un juicio oral y público, y que se llega a esa condena de entre 6 a 9 años. Hablamos, doctora, también de que con esto, de alguna manera también ya se cierra un círculo de un proceso penal. Esta es la primera vez que en la justicia paraguaya se cierra el círculo en un proceso penal, donde, habiendo sido víctima el Estado paraguayo, se hace un juicio oral y público, se condena a estas personas a cárcel efectiva, y también el Estado paraguayo recupera el dinero malversado. Doctora, en tu experiencia como jueza de sentencia, es medio complicado llegar hasta esta instancia teniendo en cuenta también los incidentes de los condenados. El procedimiento está en nuestro código. Ahora sí, las partes incidentaron muchísimo esta causa ya desde el inicio, o sea, ya en el proceso penal mismo, cuando llegamos a un juicio oral y público, fue después de muchos incidentes. Después de esto obviamente se apeló,
y una vez que quedó firme recién es que se pudo iniciar el proceso de reparación del daño, que también fue súper incidentado por los condenados, pero efectivamente sí ya pudimos concretar ese quedó firme y hoy le entregamos el cheque al procurador. ¿Alguna consulta? Sí, sí, pásalo por favor con la doctora. Sí, Carla Benítez. Sí, Doctora, ¿cómo estás? sí, buenos días. Doctora, quiero consultarte un poco cuál es el procedimiento para la recuperación de todos los demás, todos los otros conocemos cómo es el procedimiento, pero para la recuperación de esa plata, para que el Estado paraguayo quede con ese bien o con ese dinero, ¿cuál es el procedimiento? ¿Queda firme la sentencia? ¿Cuál es el procedimiento que se estableció para esa recuperación? El procedimiento está luego en nuestro código que tiene un capítulo que se llama reparación del daño. Sí. Y una vez que la sentencia haya quedado firme, la sentencia después del juicio oral, se va a Cámara, se va a Corte, una vez que queda firme es que la Procuraduría General de la República, en nombre del Estado paraguayo, que el Estado paraguayo es víctima de la lesión de confianza, es que se presenta y tiene unos procesos que lleva a cabo el presidente del tribunal que tuvo a su cargo el juicio oral, y es ahí donde se presentan los condenados con sus abogados y también la Procuraduría a través del procurador. Sale una sentencia en primera instancia donde se hace lugar a la demanda promovida por la Procuraduría General del Estado y obviamente eso apelaron, se fue a segunda instancia, se confirmó, se volvió a apelar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ahí ya confirmó la Sala Penal y quedó firme para que después esto baje a Contaduría para la emisión del cheque. Sí, sí, excelente, perfecto. Clarísimo, doctora, muchísimas gracias por la explicación. Doctora, esto ya acorta entonces el tema de ir otra vez a un proceso civil y compañía, ¿verdad? Totalmente, Sí, acá se sí. termina eso Eso porque es nuestro muy código importante, doctora. prevé esto. Sí, claro, prevé claro. esto, o sea, un juez penal puede hacer esto porque está habilitado, porque está en nuestro ordenamiento positivo. Sí, definitivamente. Entonces ya ese trámite engorroso, largo y empezar de nuevo en lo civil, con esto ya se termina. Totalmente, porque no hace falta ir a lo civil porque nuestro ordenamiento está previsto que una vez que haya quedado firme la sentencia se pueda iniciar el juicio de reparación del daño. Y es mucho más corto, Carlos. Sí, definitivo. Perfecto, sí, exactamente, acorta el camino acá como estábamos diciendo. Y lo bueno es que hoy se pudo materializar porque efectivamente el cheque está, porque el juez cuando inicia se abre una cuenta judicial a nombre del demandante, en este caso la Procuraduría General de la República. Sí. Y entonces la totalidad del dinero va a recuperar el Estado paraguayo. Sí, totalmente, porque eso es lo que se menciona ya cuando se hace lugar a la demanda. Ya. Doctora, vos sabés que es muy importante esta última parte de la explicación porque cuando nosotros estábamos anunciando, ya nos avisó Perlita la entrega del cheque de 488 millones de guaraníes. La gente que nos está escuchando y viendo, vos sabés que ya nos envió mensaje porque hablaban del perjuicio de más de 1.000 millones. Por eso esta aclaración es muy importante, que ya hay bienes embargados y que con eso se completa ese monto. Claro, totalmente. Hasta cubrir la suma de lo defraudado. Sí. Está una parte que es dinero en efectivo, pero ya los otros bienes que son inmuebles tienen medidas cautelares de carácter real, así que eso está asegurado para su posterior remate y ahí sí otra vez emitir el cheque. Gracias, Excelente. Doctora, por esa explicación muy amable. Gracias, Carlos. Que tenga buena jornada, doctora. Adiós. Igualmente, hasta luego. Y feliz Navidad ya, ¿verdad? Sí, Gracias. Adiós. Gracias igualmente. Usted está escuchando PDS. Perla, si Señor. bien, estás todavía ahí, ¿verdad? Estoy aquí. Perla, ¿cómo se nota Sí. que cobraste el aguinaldo, será? Porque es más, otro con este día. Lo que pasa es que hoy estoy inspirada, y no por lo monetario, sino por el amor. ¿En serio? Sí, eso es mucho mejor todavía, porque eso, Sí, o sea, felicidades, Perla. ¿Sí? Gracias. Sí, un año hace que ¿Qué se casó? contrajo nupcias.
Él dio el sí ante el altar, antes nuestro Señor Jesucristo, y el civil, ¿verdad? Que es lo No, más el civil importante. todavía. ¿Esto es? No, El civil recién. no, ¿en civil recién? Ah, Sí. ya. No, No, Perla, ahí ya metiste todito las patas, te cuento, Perla, pues eso es lo que vale. Jurídicamente. Claro. Por el imperio de la ley es lo que vale. Totalmente de acuerdo. Bueno, y vamos a estar pendientes ahora de qué, Perla, el del presidente de la Informe. Corte. Sí. ¿Qué es lo que Información. nos puede decir el señor Alberto Martínez Simón con respecto a la gestión que realizó durante el 2020, Perla? Sí, modo COVID, por sobre todo una pandemia. Sí, Tuvo a su señora. cargo administrar. Sí, señora. ¿Alguna otra novedad? Y aguardamos ese informe de gestión. Genial. Gracias, Sí, Perla. Perla, Hello. Perla, antes de ir, acá me pregunta Carlos, pues él y yo voy a tener que decirlo al aire, pues él es medio tímido, no quiere quedar así de guapo. Si querés del harinero o de Alberdín los bocaditos, dice para el festejo. Del harinero. Ah, bueno, del harinero, ya. Perfecto. Eso nomás Yo creo quería. que todo de verdura tiene que ser, ¿eh? Totalmente. Bueno, perfecto. Hasta Gracias, luego. Perla. Total. Usted está escuchando PDS. Elvio, podemos, a ver un poco, vamos a ver un poquito. Le podemos llamar al juez Gustavo Amarilla para que nos explique su resolución que acaba de firmar. A la pucha. Esta es una primicia para PDS. Vos me estabas preguntando, Marcos. Sí, señor. Me estabas preguntando pasó con qué la- pasó. Y acá voy a leer la parte resolutiva. Peña tendría que poner que esta es una primicia de PDS en el Mati. programa Por el Imperio de la Ley. ¿Qué es lo que resolvió el juez Gustavo Amarilla? Declarar la prescripción de la acción penal del hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal previsto en el artículo 292 del Código Penal en los autos a